Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de El Diario de Juan, donde hablamos acerca de filosofía, teología y literatura. En esta oportunidad voy a aprovechar este video para poder hablar acerca del existencialismo de Sartre, que tiene muchas consideraciones profundas y a la vez antagónicas justamente a las creencias cristianas, y poder hacer una crítica puntual al concepto de naturaleza humana que justamente él mismo anula. El texto al cual voy a recurrir se llama El existencialismo es un humanismo, que es un texto que recopila toda una conferencia que Sartre brinda en París en el año 1945. Y Sartre lo que va a exponer son las bases y raíces del existencialismo y va a permitirnos detallar las premisas sobre las cuales se fundamenta esta filosofía. No olvidemos de que Sartre es un existencialista, pero su existencialismo es muy diferente al que, por ejemplo, encontramos en Soren Kierkegaard. Mientras que para Soren Kierkegaard el existencialismo no anula la posibilidad de naturaleza y de Dios, en Sartre vemos que sí es así. En Sartre una de las consideraciones del existencialismo que él propone es de que no hay una naturaleza humana, porque no existe un Dios que la pueda brindar. Y este es justamente el tema que me gustaría conversar, y es el punto en el cual critico a Sartre. Y les leo este siguiente párrafo. Sartre dice: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, no hay por lo menos un ser en el que la existencia preceda la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto. Y este ser es el hombre, o, como dice Heidegger, la realidad humana. Sartre entonces parte del ateísmo, y a partir de esa cosmovisión de la vida va a tratar de darle un sentido a la realidad que él ve. Entonces, si Dios no existe, el ser humano cae al mundo. Y esa es la propuesta existencialista, de que el ser está separado de la naturaleza. Es decir, el ser humano tiene que llegar al mundo y a partir de su devenir es que se va dando su esencia. Cito a Sartre otra vez. Dice lo siguiente: el hombre no es otra cosa de lo que él se hace. Entonces el hombre es ese ser que tiene que irse decidiendo constantemente. Pero esta decisión del hombre de poder escogerse, si bien es cierto, también lo podemos encontrar en Kierkegaard, es no solamente la búsqueda del hombre y su crecimiento, sino también de una búsqueda de su esencia. Y aquí es mi crítica a partir de conceptos metafísicos. Cuando hablamos acerca de existencia y esencia, hablamos de dos conceptos que nos pueden ayudar a poder entender el ser. La existencia, por un lado, es aquello que permite la realidad de una esencia. Y la esencia responde siempre a la pregunta de ¿qué es? Cuando uno define qué es algo, uno lo que está refiriéndose es a la esencia de una cosa. Y en los conceptos aristotélicos de esencia podemos encontrar que lo que es o aquello que es tiene, en el caso del hombre, una forma sustancial. Es decir, tenemos el alma, pero no el alma como un concepto teológico. Lo que se refiere a Aristóteles es a principio de vida. Y cuando hablamos acerca de persona, nos estamos refiriendo a que hay un principio de vida y además hay una parte material. El ser humano es esta composición dilemórfica. Tenemos alma y tenemos cuerpo. Y si los unimos, podemos encontrar lo que la persona es. Y lo podemos definir a partir de su esencia. Cuando consideramos estos dos conceptos metafísicos, también podemos ir a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dirá que la esencia es igual, justamente aquello que es. Y además que es potencia de ser. Es decir, hay potencia en la esencia. Pero no habría potencia en la esencia si es que no hubiese un acto, que es el acto de existir. Y porque el ser humano existe, entonces tiene potencia de poder ser. Así como tenemos un niño que tiene potencia de ser adulto. La única posibilidad de que esto sea, digamos, real es porque hay un acto que es el existir. Y se entiende además que el ser humano no podría hacer otra cosa que no sean sus operaciones de ser humano. Esa es la distinción que encontramos cuando Aristóteles habla acerca de los tres tipos de alma: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. El ser humano posee un alma intelectiva, lo que le permite poder pensar y a su vez pensarse, abstraerse. Y esta consideración es muy importante porque tanto en Aquino como en Aristóteles vemos que sí existe una naturaleza humana, que es justamente el concepto que Sartre en el existencialismo es un humanismo trata de anular. Sartre también dice lo siguiente: porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es, ante todo, un proyecto que vive subjetivamente. Además añade: nada existe previamente a este proyecto, nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será, ante todo, aquello que haya proyectado ser. Esto es interesante porque en una parte Sartre va a anunciar este predicado,
La esencia no es antes que la existencia, sino más bien la existencia es previa a la esencia. Y acá está el punto y mi crítica al existencialismo Sartre. Si la existencia es primero que la esencia y entendemos la esencia como aquello que es, entonces si hay algo que existe, por definición, debería ser algo, porque la existencia ya es algo. Pero si a ese algo yo no lo puedo describir, entonces no es nada. Es decir, la esencia es lo que me permite a mí poder definir aquellas sustancias. Pero si yo no tengo un algo, como dice Sartre, y el hombre es su propia existencia, le estoy anulando la posibilidad de poder definirlo al sustraerle su esencia. Y si al ser humano le sustraigo su naturaleza humana, es decir, su alma intelectiva, entonces no tengo capacidad o posibilidad de poder describirlo. Entonces la existencia es un acto y la existencia pone en acto a la esencia. Pero si no hay esencia, solamente tengo un existir de nada. Es decir, esto es como una contradicción en sí misma. Existe y luego tiene que definirse o tiene que definir su esencia. Sería una contradicción en sí misma. Porque si yo ya hablo o estoy hablando de hombre, eso quiere decir que el hombre ya es algo, que yo lo puedo definir. Y si puedo definir al hombre y puedo dar a conocer sus atributos de hombre como racional, lo que estoy haciendo en ese momento es describir su esencia. Cito a Sartre nuevamente. Dice, el hombre es el único que no es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como él se concibe después de la existencia. Entonces fíjense que Sartre empieza diciendo el hombre y caemos nuevamente en este espacio metafísico. Si es el hombre, entonces es capaz de definirse, y si es capaz de definirse, entonces tenemos una esencia. Y los factores aquí sí alteran, digamos, el producto o resultado. Porque negar la naturaleza humana es negar al propio individuo, es quitarle el contenido. La existencia sola es pura materia, pura potencia, no se puede definir. Entonces, si es un hombre, posee esencia. Y si Sartre habla a priori o en principio de un hombre, es porque ese hombre es una esencia. Aún inclusive, si yo pensara en un hombre y tuviese solamente la idea de un hombre, yo lo que estoy pensando es en su esencia, no en su existencia. Haciendo un paréntesis, en metafísica podemos entender que hay una distinción entre el ser y la esencia. El ser responde a los entes, y el ser es lo más perfecto de las perfecciones, mientras que la esencia define aquello que es. Es importante considerar que el ser lo que hace es que actualiza la esencia, pero a la hora que la actualiza, también la reduce a su forma sustancial, en el caso del hombre, recordando que es la composición entre alma y cuerpo. Y Sartre no ignora las descripciones de los conceptos metafísicos. De hecho, Sartre entiende que la esencia es el conjunto constante, es decir, la comunidad de determinadas propiedades. En definitiva, aquello que hace que una cosa sea lo que es. Pero como ya hemos explicado, si no hay esencia, entonces no podemos hablar de hombre. Y como mencionamos al inicio, es importante que Sartre, a partir de su ateísmo, anula la posibilidad y existencia de Dios y reconoce que sin la existencia de Dios, entonces no hay naturaleza humana. En ese sentido, el esencialismo de Tomás de Aquino dirá todo lo contrario. Pero en la Suma Teológica encontramos que esta premisa se sustenta. Es decir, tanto Tomás de Aquino como Sartre entienden y comprenden que si no hay Dios que exista, no hay naturaleza humana. En la cosmovisión de Santo Tomás, esto sucede porque quien otorga el alma a la persona es justamente Dios. Y en el alma es que el ser humano encuentra lo que es la vida, lo que supone quién es y su capacidad intelectual. Y es en ella entonces donde se encuentra la naturaleza humana. Naturaleza capaz de operar de maneras específicas, a diferencia de otros seres. Y es aquí donde recordamos la frase de Tomás de Aquino que trae de Boecio y que luego comenta en la Suma Teológica. La persona es sustancia individual de naturaleza racional. Es sustancia individual porque es una sustancia única, indivisible, y de naturaleza racional porque tiene alma intelectiva, posee entendimiento, libertad y voluntad. Y eso es así en todas las categorías de la naturaleza humana. Y lo que deviene de esa naturaleza son las operaciones capaces de ser descritas únicamente por la persona. Sartre, al igual que Nietzsche, al tratar de anular a Dios,
anula también al hombre. Porque cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, sin darse cuenta también le da muerte al hombre. Y Sartre, al anular la posibilidad de la existencia de Dios, también le está quitando la esencia al hombre. Y sin esencia, el hombre no es capaz de definir. Finalmente, esta cuestión del existencialismo de Sartre en relación a la naturaleza humana tiene problemas interesantes a la hora de poder definir quién es la persona. Porque la persona puede ser definida de dos formas, o por su naturaleza o por sus operaciones. Si es por su naturaleza, entonces podríamos estar de la mano con Tomás de Aquino. Si es por sus operaciones, entonces estamos en el existencialismo de Sartre. El problema de que el ser humano o la persona sea definida por sus operaciones es que esto puede ser sumamente arbitrario. Porque ¿qué operación tiene que hacer la persona para demostrar que es persona? El lenguaje, el entendimiento, el habla. ¿Y qué pasa si la persona en el devenir de su vida pierde alguna de esas facultades operativas? Entonces, ¿deja de ser persona? O, como propone Tomás Aquino, que la naturaleza humana es vigencia en la persona. Y a partir de la naturaleza humana es que el ser humano puede generar diversos tipos de operaciones. Y con esto concluyo esta pequeña crítica al existencialismo de Sartre en relación al entendimiento de los conceptos metafísicos y a la propuesta que él hace en relación a quién es el hombre. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios, déjame saber qué piensas acerca de Sartre, Tomás de Aquino o sobre la noción de persona. ¿Somos persona por naturaleza o somos persona por operaciones? Y nos vemos en el siguiente video para hablar más acerca de filosofía, teología y literatura. Nos vemos, no dejes de darle like y suscribirte. Nos vemos, chau chau.